Hola a todos, Salam Aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a ¿Sabías qué? Hoy vamos a hablar del libro sagrado de todo creyente, del Corán. Pero antes trataremos una breve historia de cómo llegó a nuestras manos. Cuando el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, se acercaba a la edad de 40 años, sentía la necesidad de retirarse a las afueras de la ciudad de la Meca para pensar, meditar y rezar, puesto que la realidad de sus coetanos no era de su agrado. La Arabia del siglo VI y principios del siglo VII era muy decadente. Las desigualdades, las envidias y rivalidades entre clanes, la altanería de la élite de Quraysh, las guerras tribales, la usura, la explotación y la servidumbre de una minoría a la mayoría, la discriminación de la mujer y los feminicidios, la era de la ignorancia, en definitiva, imperaba, lo que le provocaba una profunda inquietud y le llevaba a preferir retirarse de una vez en cuando para no asimilarse a su sociedad. En uno de esos retiros ocurrió algo milagroso. A continuación voy a explicar cómo fue la revelación al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. En una cueva se le aparece una figura, le abraza fuertemente y le ordena, lee. Él responde, no sé leer. Responde, lee, insiste la figura. No sé leer, responde una vez más. Lee en el nombre de tu Señor que creó al hombre de un cicoto. Lee que tu Señor es el más generoso. Enseñó la escritura con el cálamo y le enseñó al hombre lo que no sabía. Muhammad, asustado y sin comprender del todo lo que le había pasado, se apresura a descender de la cueva de Hira, donde solía retirarse hacia su casa en la Meca. Y mientras descendía, oye una voz que le llamaba desde el cielo. Alza la vista y ve a un ángel en todo su esplendor. Cubría todo el horizonte del este al oeste y le dice 3 veces, «Oh Muhammad, eres el mensajero de Dios y yo soy Gabriel». Así empezaba el último mensaje de Dios a la humanidad, y esas fueron las primeras palabras reveladas del Sagrado Corán. Un llamamiento directo, claro e inmediato al conocimiento y al monoteísmo. Desde entonces y a lo largo de 23 años, el Corán, libro de guía a la humanidad, fue revelándose de forma sucesiva para guiar la acción del profeta Muhammad y de los creyentes hacia la constitución de la persona y de la comunidad musulmana para ser testigos y dar ejemplo del camino de Dios. El Islam es un din, un camino, un estilo de vida basado en el libro sagrado, en la palabra de Dios, en el noble Corán. En árabe, la palabra Corán o Corán significa compilación que se lee. Esto es el conjunto de la palabra revelada por Dios a Muhammad, el mensajero de Dios a la humanidad, por medio del ángel Gabriel a lo largo de 23 años en la lengua árabe. Las traducciones de los significados del Corán aún son importantes para aproximarse a sus textos y su interpretación. No se considera Corán, puesto que la palabra de Dios fue revelada en árabe, que en sí mismo es una prueba de la autenticidad y el origen divino merced a su elocuencia, profundidad e interpelación. Por esta razón, todos los musulmanes del mundo recitan partes del Corán en árabe en sus oraciones. Y muchos se preguntan por qué el Islam conserva la autenticidad, por bendición de Dios y el celo de los musulmanes por la palabra de Dios. El Sagrado Corán no ha sufrido cambio alguno desde que fue revelado, conservando así su autenticidad absoluta. En su libro The Life of Muhammad, el orientalista escocés William Moy afirma a propósito del Corán: probablemente no haya otro libro en el mundo que haya permanecido intacto durante 12 siglos. Por su parte, otra orientalista, la italiana Laura Vecchia Baglieri, asevera en su obra Apología del Islamismo: aún nos queda otro indicio de la divinidad del Corán. A lo largo de los siglos, su texto ha sido preservado de la tergiversación, desde el tiempo de su revelación hasta nuestros días. Página 58. Y en la página 133 vuelve a decir:
Muestro mi aprecio por este poderoso libro, que no ha sufrido ningún falseamiento, tanto por sus partidarios como por sus enemigos, ni por intelectuales ni por analfabetos. No lo decade el tiempo, y su estado hoy sigue intacto, igual que el primer día de su revelación al profeta fiel, el último de los enviados. Todos los profetas han hecho milagros. Gracias a Dios por ser el último enviado, y a toda la humanidad, y no solo a su pueblo. El milagro de Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, debía ser eterno y universal, y este milagro es el Sagrado Corán. Dios dice: yo he revelado el Corán y yo soy su custodio. Corán 15, aleya 9. Entonces, ¿qué mensaje nos aporta el Corán? El Corán es un libro de guía y recuerdo al hombre, de su génesis, de su cometido en este mundo y su destino. Habla de Dios y de la otra vida. Enseña al hombre cómo transitar por esta vida y desenvolverse de forma justa y compasiva, y le advierte a sus enemigos, el demonio y sus aliados, y de su ego que llevan a la perdición y la destrucción. Un día, un hombre pidió consejo a Ubay ibn Ka'b al-Ansari. Dios esté complacido con él, y uno de los compañeros del profeta la pasea con él, y éste le dijo: toma el libro de Dios como guía, complácete con el libro como juez y árbitro, pues es el legado que os he dejado vuestro mensajero. Es un intercesor escuchado, un testigo intachable. En él se os menciona a quienes os precedieron, y es la ley que os gobierna. Y en él encontraréis noticias sobre vosotros y sobre quienes vendrán después de vosotros. En él encontramos noticias de lo que sucedió con pueblos antecesores y vestigios de lo que pasará. Quien abre su corazón a su palabra y tiene fe, le guía sobre el mejor sendero y le dota de la paz en esta vida y la felicidad eterna en la otra. Y quien le da la espalda, lo desmiente o no lo sigue, sufrirá las consecuencias de su incredulidad y desobediencia. Dios dice: por cierto, que este Corán guía por el sendero más justo y firme, y albricia a los creyentes que obren rectamente, que recibirán una gran recompensa, y a quienes no creen en la otra vida, les tenemos preparado un castigo doloroso. Corán 17, aleya 9 y 10. Es un capítulo pequeño, pero que resume todo lo que hay que saber. Tal como decía el imán Shafi'i, Dios dice: en el nombre de Dios, el más misericordioso, el más compasivo, juro por el transcurso del tiempo que ciertamente los hombres están perdidos, salvo aquellos que creen, obran rectamente, se aconsejan mutuamente, cumplir cabalmente y ser pacientes y perseverantes. Corán 103. Hasta aquí el programa dedicado al Sagrado Corán. Los espero pronto aquí